Día lunes, día de libros. L de libros. Toma, bueno, de la moderna. @ Casillo bajo despierto. En 140 caracteres pueden ser tuchillos. Hace un tiempo hablábamos con la producción de lo importante que nos parecía poder indagar un poco en las consecuencias del maltrato que muchas veces se lleva adelante con nuestro planeta, con el medio ambiente. Más allá de posturas un poco ONGistas, y está todo bien, vos podés estar, no sé, en Greenpeace, se te ocurra, tomándolo seriamente, la actividad, ¿sí? Para, no sé, generar energía, esta energía que estamos utilizando para hacer el programa de radio, genera un impacto. Si se produce energía, por ejemplo, uso un ejemplo, sin tener en cuenta una agenda que contemple el impacto ambiental, el cuidado de los recursos no renovables, si talar de un modo que le permita a esos bosques regenerarse, bueno, sucede, entiendo yo, que se inunda una gran parte del suelo que no debería inundarse, y de personas que terminan atrapadas, sufriendo verdaderos trastornos para su vida. Para conocer un poco más las causas y para saber cómo se manejan estos temas, es que vamos a hablar con uno de los autores de los dos libros, con el autor de estos dos libros que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy, Ciencia en el Aire y Viaje al Centro de la Tierra, autor Diego Manuel Ruiz. Diego, buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, gracias por atender. Primero hablar de tus libros, que están buenísimos y que hoy la gente va a poder llevárselos. Uno es el que habla de presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos y centellas en la atmósfera terrestre. Y por ahí querría arrancar por ese lado, ¿no? El impacto de la actividad humana en el clima y en el medio que nos rodea. Sí, es así, digamos, desde el punto de vista científico, la idea del libro es presentar justamente, por un lado, los fenómenos meteorológicos, cómo ocurre, cómo se genera la lluvia, ese tipo de cosas, y por el otro, justamente el impacto que generan las actividades humanas desde el punto de vista de los fenómenos atmosféricos. Bueno, vos mencionabas quizás los más importantes en ese sentido, al menos los que nos están tocando últimamente, tienen que ver con las lluvias y las inundaciones, ¿sí? Esos fenómenos tienen una parte totalmente natural, y por el otro, si bien desde el punto de vista científico no se puede asegurar todavía con un 100%, hay un impacto ambiental importante. ¿Te puedo tener en esa parte? Que potencia ese tipo de fenómenos. Te puedo tener en esta parte que esto que acabas de decir me parece tal vez de lo más intrigante, que todavía no se puede afirmar 100% en términos científicos. Hace un rato yo, habiendo leído unos artículos, comentaba que quienes miden o estudian cuestiones vinculadas al clima, actividad que llevará un poquito más de un siglo, entiendo yo, tal vez no tengan los elementos necesarios para saber si son ciclos naturales, digo, el calentamiento, y cuál es la porción en la que incide la actividad del hombre. Sabemos igualmente que hay una presencia importante. Pero que posiblemente todavía no podamos, en términos de fenómenos climáticos, estar seguros que el efecto de la producción, digo, capitalista, humana, esté deteriorando el clima. Digo, si talás árboles, es obvio que donde había árboles, ahora no hay más árboles, el agua no se pierde esa gran esponja y ese agua va a los ríos. Exactamente, y los ríos se por un desbordan. lado. Por el otro también el hecho de, por ejemplo, ya que estamos con el tema de tala de árboles, también se quita un factor importante que elimina o quita dióxido de carbono de la atmósfera, porque todos los vegetales, para realizar la fotosíntesis, que es la forma que tienen de generar más importante su energía, toman dióxido de carbono del aire y lo transforman en oxígeno, que es lo que usamos nosotros. El hecho de sacar árboles implica acumular más dióxido de carbono en la atmósfera, y eso es uno de los factores que potencian lo que se llama el calentamiento global. En términos de calentamiento global, si uno repasa cuáles son los efectos, las causas más significativas, uno piensa en los gases emitidos a la atmósfera. ¿Cómo están compuestos esos gases? Porque hay algunas de los factores que son un tanto llamativos. Claro, el tema es, hay muchos gases que absorben la radiación del sol y luego la liberan en forma de calor, ¿no? El más destacado, el que tiene más presencia desde el punto de vista de cómo varía la temperatura del planeta, es el ya mencioné, el dióxido de carbono.
También hay otros, como el metano, por ejemplo, o hay uno mucho más importante que es el agua, por ejemplo. El agua también es un gas que genera lo que se llama efecto invernadero, ¿no? Que aumenta la temperatura de la atmósfera. Sin embargo, no está acusada como la causa de todo este fenómeno del calentamiento global, porque es una sustancia que cíclicamente va cambiando de medio, ¿sí? De los animales a la atmósfera, al suelo. En cambio, el dióxido de carbono durante muchísimo tiempo se va acumulando, ¿no? ¿Cómo incide, por ejemplo, el ganado? Tengo entendido que también en algún punto es una de las de los factores que también incide. Bueno, el ganado genera metano, justamente, tiene que ver con todos los residuos fecales, pero en general no se lo toma como un factor demasiado destacado en comparación con emisiones industriales y otro tipo de factores más relacionados con la actividad humana. Si bien la ganadería es una actividad humana, ¿sí? Normalmente no es un factor que tenga una incidencia tan grande, sino, a ver, antes de los humanos había otros seres vivos de variada índole y todos han emitido en su mayoría gases parecidos al metano en su momento. Y eso no ha generado una acumulación de gases de efecto invernadero y un calentamiento global asociado a esos tipos de organismos. Por lo tanto, ese tipo de factores no tienen una gran incidencia. Es Diego Manuel Ruiz con quien hablamos, él es el autor de los 2 libros que hoy estamos compartiendo con ustedes. En particular, estábamos refiriéndonos a Ciencia en el Aire, presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos y centellas en la atmósfera terrestre. Diego, volviendo a lo que sucede, por ejemplo, en nuestro litoral, sí. ¿Te sorprende? ¿Es previsible por el daño que se ha hecho? Entiendo en la zona sur también de Brasil, ¿no? Una tala muy fuerte en lo que creo que se llama bosque oceánico interior, si no me equivoco, y que eso redunda en crecida de los ríos. ¿Te sorprendió? ¿Te parecía que era solamente cuestión de tiempo? Y que esto... A ver, este tipo de cosas suceden. Obviamente, digamos, lluvias intensas en esa zona semitropical, subtropical, suceden regularmente en distintas épocas del año, y tienen muchísimos factores que están asociados a ellas. En algún momento se esperan. Lo que no se esperaba, por ejemplo, era la intensidad de las lluvias. Eso es un fenómeno que se está viendo bastante en las últimas décadas. La lluvia, quizás la frecuencia de las lluvias es más o menos la misma en distintos lados. Donde llueve más sigue lloviendo más, pero la intensidad, la cantidad de agua que cae, en especial en Sudamérica, por ejemplo, en algunos otros puntos del planeta quizá también, es muchísimo más grande. Esto, un ejemplo acá en La Plata, ¿no? Yo soy de La Plata, estoy ahora en este momento acá en La Plata. Hace un año tuvimos una lluvia que la cantidad de agua que cayó en 3 horas fue el equivalente a, por ejemplo, a la de un huracán. Ahora, quiero detenerme en este punto. Cuando vos repasás datos del clima y como estudioso de la materia, ¿son hechos inéditos? Desde que se mide el clima, podemos decir que esto ocurre con cierta periodicidad, y me refiero, por ejemplo, a la temperatura que a veces hay en invierno. Muchos dicen, no, bueno, pero ahora hace mucho calor y estamos en invierno. Y por ahí esto ocurrió del mismo modo hace 50, 70 u 80 años. ¿Es así? Claro, por ejemplo, estas temperaturas, el 2013, que son los datos que están más o menos registrados formalmente, fue creo que el segundo año más caluroso desde que se tienen registros, que son 130 años más o menos, desde que tienen, como decías vos al principio de la nota, desde que se tienen registros meteorológicos. No se observa algo con una frecuencia constante. Sí ha habido situaciones en algún momento de que hubo una lluvia muy grande hace tantos o cuantos años, o que, para ir al otro extremo, que hubo grandes nevadas en zonas donde no nevaba en otros momentos. Eso son casos puntuales que normalmente desde el punto de vista estadística no se consideran. Ahora, últimamente está subiendo con una frecuencia mucho mayor. Eso está más, por ejemplo, yendo a Buenos Aires, está más como tropical, está más brasilerizado el clima, por decirlo de algún modo. Sí, se habla mucho de la tropicalización de estas zonas, aunque, digamos, desde el punto de vista meteorológico, vuelvo a hacer esta aclaración, no se puede asegurar con un 100%. Y eso no es porque son medio vagos los meteorólogos o los científicos relacionados con el tema,
sino que es justamente una ciencia que tiene tantas variables que puestas en juego en el clima. Para dar un ejemplo, en algún momento una lluvia acá puede tener que ver con algo que está pasando en la atmósfera en la India. Es algo muy difícil de tipo focalizar en un el efecto factor. mariposa. Algo parecido, sí. Bien. Diego, es muy interesante, ¿no? Esta temática. Vos sos doctor en ciencias de la Universidad de La Plata, entiendo, ¿no? ¿Digo bien? Exacto, sí, soy doctor en química, sí. Doctor en química. ¿Crees que lo que está ocurriendo en los efectos tal vez más perniciosos, los más dañinos para nuestro medio ambiente, que en definitiva es un único planeta en común que tenemos, son reversibles? Quiero decir que en la medida en que seamos conscientes como género humano, digamos, y se tome en cuenta esto en un futuro no muy lejano, puede revertirse y generar, no sé, energía menos tóxica, o pensás que cierta lógica de la codicia capitalista nos lleva a una especie de se prende fuego todo. Y, a ver, como se viene viendo la cosa en los últimos tiempos, parecería ser este último caso. Eso no quita que no se puedan hacer cosas. Obviamente todo lleva un proceso, y si estos intereses siguen operando de esa manera, va a llevar muchísimo más tiempo. Aunque, por dar un ejemplo, el tema de los gases que afectaban la capa de ozono en la Antártida, o en el Polo Norte también hay un caso similar, fue el cambio del tipo de gases que se estuvieron que contaminaban y que se realizó, por ejemplo, el tema de los propelentes en los desodorantes y otro tipo de factores, ha ido mejorando un poco la situación, ¿sí? Se recuperó un poco, O sea, obviamente del todo, la concentración de ozono en la atmósfera. te hacía la pregunta porque a veces uno tiene una sensación apocalíptica basada en hechos concretos de la realidad, pero por ahí no tenemos los datos suficientes como para poder evaluar si esto tiene un punto de inflexión. Para terminar, porque estamos sobre la hora de las noticias, si uno tuviera que medirlo de 1 a 10 en términos de clima y de daño que se le ha hecho, por ejemplo, a la capa de ozono y otras variables, de lo que venimos hablando hasta ahora, de 1 a 10, ¿podés medir el daño que se ha hecho? A ver, no te lo podría cuantificar, pero sería un número superior al 7, es muy probable. Ok, somos bastante dañinos. Diego, te mandamos un abrazo grande. Tus libros hoy están a disposición de nuestros oyentes, al menos 2 de ellos. Es Diego Manuel Ruiz quien tiene la amabilidad de charlar con nosotros, y si te parece, la seguimos la próxima. Dale, ningún problema. Saludos para todos. Un abrazo grande. Viaje al centro de la Tierra y Ciencia en el Aire son los libros que ustedes pueden llevarse si nos escriben. @casi_despierto con el hashtag #LeLibros. Tiempo de noticias.